Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de los conversatorios Tan Claro como el Agua. Estos conversatorios que, como muchos de ustedes ya saben, marcan el inicio de las actividades del Museo Gota de Agua, un museo largamente preparado en la Universidad Autónoma Metropolitana y que maneja esencialmente el problema del agua en sus muy diversos escenarios, desde la físico-química hasta la gestión sociopolítica del recurso hídrico. Entonces, como quienes nos han acompañado en emisiones pasadas ya saben, hemos tenido la fortuna de contar con la presencia, con la generosidad de investigadores, de investigadoras en el campo que han comparecido ante esta audiencia para contarnos de sus experiencias, de sus logros, de sus visiones, de sus acercamientos a este delicado problema del agua. Y hoy estamos de plácemes porque tenemos el privilegio de contar con una investigadora mexicana, un miembro del Sistema Nacional de Investigadoras de nivel 3, que ha desarrollado una carrera excepcional que toca el problema del agua, de la contaminación, de la biotecnología. Es para nosotros un privilegio recibir aquí a la doctora Eugenia Judith Holguín Palacios del Instituto de Ecología. Doctora Eugenia, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por su invitación. Con muchísimo gusto participar en este interesante conversatorio. Muchas gracias. Pues sí, como les decía, la doctora Eugenia tiene un currículum impresionante y hoy vamos a platicar de su tema central, que son las aguas contaminadas y las soluciones basadas en la naturaleza, que es un tema por demás vigente, urgente, necesario y que es muy importante que la investigación nacional ponga sobre la mesa de las soluciones todas estas metodologías que se están desarrollando. Pero, doctora Holguín, como platicamos previamente, la dinámica de este programa implica que nuestro invitado nos haga el favor de revelarnos cuál ha sido su trayectoria, cómo fue que la niña Eugenia empezó a pensar en dedicarse a la ciencia, en dedicarse a cosas que nada más los hombres se dedican, como es la ingeniería, ¿no? Cuéntenos esta historia que por lo poco que pudimos comentar es una historia extraordinariamente interesante. Cuéntenos, por favor. Pues muchas gracias. Mire, ya que menciona a la niña Eugenia, pues yo tuve la fortuna de tener dos padres maestros y a mi padre le encantaba llevarnos los domingos y las vacaciones al campo a disfrutar de la naturaleza, a conocerla, a cuidarla y eso evidentemente pues me motivó mucho desde pequeña. Después él era profesor del Politécnico. Mi hermana ya estudiaba en ciencias biológicas, entonces para mí fue como algo relativamente fácil decidir entrar a ciencias biológicas porque en la vocacional pues definí totalmente mi vocación hacia esa área. Y ya estando ahí, bueno, mi primera formación fue de químico bacteriólogo parasitólogo, o sea, microbiología, porque nunca hice nada de clínica, sino microbiología, aspectos bioquímicos, de inmunología, etcétera. Y después hice un doctorado ya orientado hacia la ingeniería bioquímica en Inglaterra y eso fue lo que realmente ya me ubicó en el área de biotecnología, después ambiental, pero en ese momento estaba yo investigando lo que era un tema popular, la proteína unicelular, cómo cultivar levaduras para alimento, etcétera, ¿no?
en reactores, por supuesto, esa era la parte de ingeniería bioquímica. Pero pues allí es interesante mencionar que uno se encuentra con retos como mujer, como usted decía, que no todo el mundo se inclina hacia esto. Yo tuve la fortuna de que el que estaba en ese momento como director del departamento me recibió porque el dean de la facultad había muerto y por primera vez recibían mujeres en el departamento de ingeniería bioquímica. Condenado Dean, entonces él era el que bloqueaba las... ¡Qué barbaridad! Pero fíjese que recordé otro detalle interesante. Primero me habían dado una beca del British Council para ir y cuando ingenuamente les dije que estaba embarazada, entonces me dijeron que ya no había beca. Y yo pregunté por qué y dijeron, the baby, you know the baby. Entonces, finalmente en el Politécnico, el doctor Hafter, Gonzalo Hafter, que desafortunadamente acaba de fallecer, era el director de posgrado y me autorizó un cambio de mi beca que yo tenía, que se llamaba de COFA, hacia el extranjero y eso me permitió estudiar el doctorado en Inglaterra. Y fue una experiencia muy interesante porque, pues, estar en un país que, primero que nada, el reto es el idioma, ¿verdad? Y después una serie de factores, hasta la discriminación, etcétera, discriminación racial, o que decían, en las visitas a las industrias, esa pregunta no me la esperaba de usted, ¿no? O sea, como diciendo, las mujeres y menos de México pueden hacer esa pregunta. Pero bueno, afortunadamente allá cuando llegué meses después nació mi hija, todo bien y logré combinar pues la maternidad con los estudios y finalmente regresé a México, ¿no? Es un acto de heroísmo ese que yo le he reconocido a mis compañeras de ciencia, que además de ser madres, desarrollan su carrera, ¿no? Pues sí, y ya estando en México, primero estuve... Pero, perdóneme, pero en Inglaterra fue usted la primera mujer que se recibió, ¿no? Sí, en ese doctorado de ingeniería bioquímica, en ese departamento. Sí, eso a mí me llena de orgullo porque pues fueron 5 años de muchos retos, de estar trabajando con reactores, incluso fines de semana, pero pues afortunadamente había apoyo de los técnicos. Tenía yo el apoyo de una amiga que se hizo después muy amiga mía, la jefe de técnicos, y un técnico que era muy hábil para manejar los reactores. Total, pues salió el trabajo, ¿no? Y ya cuando regresé a México, primero estuve un tiempo breve en el Cinvestav, pero ahí como que sentí que no estaban las condiciones en ese momento. Y decidí formar una ONG en el Centro Mexicano de Tecnologías Apropiadas. Y con eso pude explorar biotecnología ambiental, pero aplicada a zonas rurales. Fue una experiencia muy valiosa en conocer las comunidades marginadas, hacer proyectos con mujeres, montar una granja integral. O sea, fue una época muy bonita. Pero pues también sin salario, o sea, yo tenía que buscar mi salario y el de 10 gentes. Entonces, finalmente ingresé al Instituto de Ecología hace 33 años, precisamente porque el doctor Hafter me ayudó, y también el doctor Pedro Reyes. Y bueno, ahí inicié mi carrera y ha sido un lugar muy adecuado para poder desarrollar todo lo que he desarrollado. Un lugar que le ha permitido trabajar cosas que le han llevado a recibir premios internacionales, ¿no? Cuéntenos Pues de sí. eso.
Pues mire, afortunadamente el primer premio fue en el 99, debido más bien a todo lo que había yo hecho con la ONG en zonas rurales, un premio de desarrollo sustentable. Después vinieron ya en años posteriores o más recientes otros, quizás el del estatal, el premio estatal en el 19 fue interesante, de tecnología, desarrollo tecnológico e innovación. Y el último en el 20 es muy, para nosotros nos llena de orgullo porque fue un premio internacional con una sociedad Waitrose, esas son las siglas en inglés. Precisamente metimos una propuesta tardamos muchos meses en el proceso porque había que hacer muchos pasos y tener una capacitación para presentar ante un jurado muy estricto el proyecto, etcétera. Y lo que presentamos fue lo que hemos hecho en fitotecnologías y ese fue el premio a la innovación porque ofrecimos llevar agua limpia a pequeñas comunidades con fitotecnología y comentaron los del jurado que pues siendo una tecnología descentralizada y precisamente una solución basada en la naturaleza, pues era adecuado y estamos terminando ese proyecto. De hecho, dura 3 años, estamos terminando el primer año, pero ahora el chiste es juntar o recaudar fondos para los siguientes años, que eso también es otra tarea muy demandante, ¿no? Claro, claro. Ha tenido mucho éxito, pero además ha sido muy valiente, ¿no? Porque de repente saltar a una ONG es como saltar sin red de protección. La felicito. Sí, Nada más menciono que es usted actualmente la presidenta de la International Society of Environmental Biotechnology, que es así como la Sociedad Internacional de Biotecnología Ambiental. Es usted la presidenta. sí, fíjese que afortunadamente bueno, yo creo que desde hace 30 años empecé a ir a los congresos de esta sociedad y pues al conocer a muchos de los investigadores más reconocidos. El fundador es el profesor Murray Mullion, que todavía trabaja en Toronto. Y pues fue como dándose un proceso hasta que confiaron en mí, pero pues ha sido muy enriquecedor trabajar con todos ellos. Y también en Waitrose, en esta sociedad que es World Association of International and Technological Research Organizations, Waitrose. Ha sido muy enriquecedor porque aprende mucho uno de cómo trabajan en los países desarrollados, cómo hacen equipos, cómo saben trabajar en equipo, que a veces en México andamos buscando mucho la competencia y no el trabajo en equipo, ¿no? Exactamente, exactamente. Esta Waitrose es déjame ver, es la Asociación Mundial de Organizaciones de Investigación Industrial y Tecnológica. Así es. Está bien la traducción, porque Sí, claro que es un sí. nombre complicado. Claro. Muy Muy bien. claro. Bueno, pues eso nos permite entrar al tema de hoy, que son el agua contaminada y las soluciones basadas en la naturaleza. A ver, cuéntenos qué es eso, qué es este premio a la innovación, cómo que lleva agua a comunidades lejanas y eso. Eso nos interesa mucho saber y que lo comparta con la audiencia. Bueno, mire, primero me gustaría mencionar, quizás para la audiencia también es conocido que la problemática del agua en México es muy grave. O sea, tenemos problemas de abastecimiento, problemas de contaminación, que ese es el tema central de mi plática. Pero ¿por qué? Porque la mayoría de las pequeñas comunidades está documentado más o menos las grandes ciudades sí tienen más o menos una cobertura de
de alcantarillado y de tratamiento de aguas residuales, pero las pequeñas comunidades no, y entonces son las que descargan sus aguas residuales a los ríos, eso por un lado. Otro, las industrias, no todas cumplen con la normatividad. Aquí en Veracruz hicimos un estudio hace varios años, pero a lo mejor no ha cambiado mucho la situación, de cómo las alcoholeras contaminan muchísimo al descargar vinazas sin tratar a los ríos. Entonces, hay muchas presiones sobre los ecosistemas acuáticos, especialmente ríos y lagunas, ¿no? Y eso nos ha llevado a desarrollar fitotecnologías o algunas que están utilizando, ya sea, empezamos con microalgas, pero bueno, casi al mismo tiempo microalgas y plantas, pero en los últimos años las plantas las hemos utilizado para hacer fitotecnologías y las microalgas para una biorefinería. Eso es, digamos, otro tema, pero se combinan las tecnologías. Pero entonces, no sé si guste que en algún momento muestre unas cuantitas. Sí, cuando usted quiera, si quiere, si siente que este es el momento, en este momento las mostramos, le pedimos a Lilia Anaya que nos ayude para que pueda compartir. Y mientras estamos en eso, les recuerdo a la audiencia que estamos platicando con la doctora Eugenia Holguín del Instituto de Ecología. Estamos platicando de agua contaminada y soluciones basadas en la naturaleza. Y les recuerdo que este es el momento en que puedan hacer sus preguntas y sus comentarios, que no lo dejen para el final porque frecuentemente nos come el tiempo y ya no hay, de repente ya no hay manera de darle a conocer a la invitada los comentarios o las preguntas. Entonces, este es el momento de empezar a hacer las preguntas. Voy a compartir pantalla entonces. Por favor, adelante. Ya estamos viendo. Ok. Dice agua contaminada y soluciones basadas en la naturaleza. Perfecto. Bueno. Con el preciosísimo logo del INECOL, que siempre me ha parecido de lo más acertado, ¿no? Ese ADN que termina en un colibrí es la cosa, es un genio ese diseñador. Pero bueno, cuéntenos usted. Bueno, estaba yo platicando de cuáles son las presiones, ¿no? Y aquí es interesante hablar de la agenda del agua al 2030, que es a nivel internacional una agenda pues comprometida por muchos países, pero las estrategias son 4: ríos limpios, cuencas en equilibrio, cobertura universal y asentamientos seguros frente a inundación. Pero si nos centramos nada más en ríos limpios, vamos a ver que es una agenda muy ambiciosa y que estamos muy atrasados para poder cumplirla, porque solicita todas las aguas municipales tratadas. Yo decía que en este momento, sin tener una cifra muy exacta, pero fácil, el 40% de las aguas residuales municipales no están tratadas. También todas las aguas industriales tratadas, todos los ríos y lagos sin basura y fuentes de contaminación difusa, o sea, las que no están, no se ve dónde está la descarga, bajo control. Entonces son metas muy ambiciosas, pero bueno, si nos ponemos a trabajar, a lo mejor avanzamos un poco, ¿no? ¿Esta agenda del agua 2030 es internacional o es nacional? Sí. No, es internacional, aprobada por Naciones Unidas. Y México signa ese convenio. Sí, ahora el chiste es cumplirlo. Claro, estamos obligados a cumplirlo. Sí, entonces vamos a hablar algunas soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que estamos utilizando material biológico, por ejemplo, para la bioremediación, que es una palabra global que puede referirse tanto a ficoremediación. Bueno, bioremediación más bien se usa mucho para suelos con microorganismos, por ejemplo. Ficoremediación con algas, fitoremediación con plantas
Y a veces se hace un pretratamiento con digestión anaerobia, por ejemplo, si las aguas residuales tienen una alta carga orgánica, perdón, y captura de CO2 con microalgas. Perdón, voy a cerrar. Sí, tómese un vasito de agua y mientras está tomando agua y se aclara la garganta, les recuerdo nuevamente a todos que estamos platicando con la doctora Eugenia Holguín. La doctora Holguín es una destacadísima investigadora del Instituto de Ecología y que está platicando hoy de soluciones basadas en la naturaleza. Y este trabajo le ha merecido a la doctora Holguín varios premios internacionales, premios a la innovación. Entonces, nos está platicando de la Agenda 2030 y de los compromisos que tiene el país y que está obligado a cumplir y que vamos atrasados. Entonces, nos va a decir la doctora cómo le podemos hacer para avanzar más rápidamente en esto. Les recuerdo que preguntas o comentarios, estamos abiertos a recibirlos. Adelante, doctora. Muy bien, perdón por la interrupción. Y también, bueno, en estos procesos, por ejemplo, con microalgas o con plantas, hay captura de CO2, lo cual evidentemente es un proceso ahorita muy importante para mitigar el cambio climático. Ahora, quiero platicarles de un caso específico para poder ubicarnos de una manera más concreta cómo hemos utilizado lo que ya habíamos aprendido en los laboratorios y cómo empezamos a trabajar en un problema real. Y esto es una foto tomada precisamente en abril del 2012 en en el inicio del lago, del sistema de lagos del dique en Jalapa. Entonces, imagínense cómo estaban estas natas de microalgas nocivas, peces muertos, en la entrada de un sistema de lagos recreativos. Y afortunadamente la alcaldesa en turno pues nos llamó y nos contrató para hacer algún mejoramiento a esos lagos contaminados. Entonces, aquí se ve una imagen muy interesante. Este es el lago 4, digamos, porque son muchos lagos, en donde tenemos nuestros humedales flotantes. Esta es una fitotecnología en donde estamos usando una combinación de papiro con otra planta que se llama hoja de galápago para limpiar o mejorar esta agua contaminada. Entonces, esto definitivamente es una solución basada en la naturaleza. En vez de que estemos en una planta de tratamiento inyectando energía externa de algún combustible fósil, las plantas están utilizando la energía solar para realizar fotosíntesis. Y en ese proceso, además de que están creciendo, están absorbiendo los nutrientes que son contaminantes del agua, y eso es lo que nos permite mejorar la calidad del agua. Además, el papiro tiene la gran capacidad de acumular mucho oxígeno disuelto en sus partes aéreas y después llevarlo hacia las raíces, traslocarlo, se dice, y liberarlo en el agua. Entonces, los peces aquí en estas zonas cercanas a los humedales, pues hay muchos peces felices porque hay mucho oxígeno, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos implementado en este sistema de los lagos del dique. Este es el lago 1. Aquí a la entrada es donde estaba esa fotografía en donde había peces muertos y natas y todo eso. Y desde el 2013 instalamos estos dos humedales flotantes como una especie de barrera filtrante de los contaminantes. Y a partir de esa fecha nunca más volvieron a aparecer las natas de microalgas nocivas y peces muertos. A veces, de vez en cuando hay peces muertos, 1 o 2 aquí, porque la gente tira basura, botellas o cosas que no deben de tirar, o los que venden frituras tiran aceite, etcétera. Pero las natas de microalgas nocivas ya no se han visto. Ahora, hay algo muy interesante.
Perdón, me fui muy rápido. Me voy a regresar. Eso que vimos es un lago que está en Jalapa, ¿verdad? Sí, perdón, no mencioné. Son los lagos recreativos más importantes de la ciudad de Jalapa. Son lagos artificiales en donde la gente pasea entre semana y especialmente el fin de semana, porque pues no todo el mundo tiene dinero para ir a pasear a Veracruz y este es un lugar de paseo muy utilizado. Ahora, ¿cómo funcionan? Pues ya decía yo que estas dos plantas, el papiro y la hoja de galápago, lo que desarrollan son raíces muy grandes y muy potentes, y estas son las que están usando para chupar o absorber el nitrógeno, el fósforo, los nutrientes que están en exceso en el agua y contaminando el agua. Entonces, con esta experiencia, bueno, usamos material de muy bajo costo, rejillas de mercado, garrafones, o sea, es... Doctora, perdóneme, hay sí. una, nos hacen una observación. Si pudiera poner en modo de presentación. Ok, de acuerdo. Ya. Eso es, muy bien, muchas Ok, gracias. sí. Entonces, pues las raíces están haciendo una función muy importante. La planta absorbe, pero además ahí hay bacterias rizosféricas que viven en las raíces que degradan la materia orgánica. Bueno, con esa experiencia lo que hicimos fue meter en el año 2020 una propuesta a esta sociedad Huaytro, como ya mencionábamos. Duró varios meses el proceso, pero afortunadamente nos juntamos con un centro de Tailandia, porque era una condición que tenía que haber dos participantes de esta sociedad, y este grupo de Tailandia también trabaja con plantas, y metimos esta propuesta. En ese momento era el inicio de la pandemia y estábamos ofreciendo mejorar la calidad del agua o proporcionar agua limpia a pequeñas comunidades con fitotecnologías, y nos dieron este premio. Ahora, con esos fondos, que no fueron muchos desafortunadamente, seguimos trabajando en los lagos, porque aunque no era una comunidad marginada por la pandemia, no pudimos ir muy lejos. Pero les quiero mostrar, por ejemplo, esto es unas fotos del 20 de abril del año pasado. Y a la entrada del lago, uno entró en un fin de semana, así en época de sequía como ahorita, esta espantosa nata, toda esta agua súper contaminada que pues daba toques, ¿no? Y afortunadamente los humedales desde el principio funcionaron como una barrera. Después, entre los dos humedales prácticamente ya no había nata, y después del segundo humedal ya no se veía la nata. ¿Estas Ahora, son aguas que vienen de la ciudad? ¿Son aguas residuales de la ciudad? no son aguas residuales. Aquí en teoría no debe de entrar agua residual de la ciudad. Lo que pasa es que estos lagos están, digamos, en una parte baja, y arriba hay calles y negocios, una gasolinera y de estos fritangas. Muchos no tenemos bien definido en esa fecha quiénes contribuyeron a esta descarga tan espantosa, pero no son aguas residuales, son aguas de otro tipo que pueden venir desde la gasolinera o los vecinos o las fritangas, etcétera, ¿no? Pero lo interesante entonces es que hicimos, por supuesto, un monitoreo. Esto fue un fin de semana, ya tomamos las muestras y determinamos, no tengo aquí los datos porque la presentación es muy breve, pero tenemos todos los datos duros que demuestran cómo se mejoró la calidad del agua al paso de estos dos barreras humedales flotantes. Ahora, otra prueba muy importante fue el 21 de agosto del año pasado. Pegó un ciclón muy duro aquí en Jalapa, bueno, en toda Veracruz y en muchas partes, el huracán Grace. Entonces, evidentemente hubo inundaciones, tremendo. Y alguien tomó un video de cuánta agua estaba entrando a los lagos. No lo puedo correr,
pero era un volumen espantosamente grande respecto a la cantidad de agua que entra siempre. Y bueno, afortunadamente también demostramos con datos duros que los humedales ayudaron a mejorar la calidad del agua en esas condiciones tan difíciles, no se voltearon y mejoraron la calidad del agua, incluso en el lago 4, que está muy al último, varios kilómetros después de la entrada, porque es un lago que no tiene suficiente flujo, pues aquí el volumen fue tal que funcionaron muy bien. Bueno, hemos hecho también reuniones con los vecinos porque esta parte es muy importante, convencerlos, explicarles de qué se trata. A veces no entienden porque la gente tira basura, ellos ven la basura, se quejan, bueno, pero más bien lo que hay que hacer es tratar de que los visitantes no tiren basura y no quejarse de los humedales, pero ya con una serie de pláticas y de boletines que hemos entregado casa por casa, pues se han convencido afortunadamente de los beneficios de estos humedales. Aquí hay una pequeña foto de cómo estaba el volumen de agua entrando cuando entró el huracán. No sé si se alcanza a ver, pero era tremendo para lo que convencionalmente entra a estos lagos. Ahora paso a otra fitotecnología, a otra solución basada en la naturaleza, que son lagunas de fitofiltración. Aquí tenemos otro sistema, es una laguna de altura pequeña, 40, 50 centímetros, y las plantas son distintas, son plantas que flotan por sí solas, Espistias platyotes en este caso. Es una invasora, pero si nosotros controlamos que no salgan de estas lagunas, pues no hay problema. Y lo que estamos haciendo en el Instituto de Ecología queda al lado del río Sordo, el cual pasa muy contaminado. Y entonces estamos tratando el agua de ese río con esta laguna. Y aquí se puede ver, esta es la foto del río, tremendamente contaminado. De hecho, esta es una afluente que se llama Carneros, acá viene el Sordo. Cuando pasa por el instituto está tremendamente contaminado. Estas son las raíces de esta planta pistia. Y bueno, tenemos datos dependiendo de la estación del año, de todas las remociones de nitrógeno amoniacal, nitratos, fosfatos, demanda química de oxígeno. Y lo interesante es que así entra el agua, horriblemente sucia, con muchos sólidos disueltos, y así sale el agua bien tratada, con un tiempo de retención hidráulica de 7 días. No me digas, esa foto está impresionante. Pues sí, eso es lo que nosotros decimos. Y entonces, lo interesante, me voy a regresar aquí, es que así como podemos tratar el agua de un río, podemos tratar el agua residual de una pequeña comunidad también. Claro, la laguna tendría que ser muy grande o una serie de lagunas dependiendo de la pendiente, una serie de factores dependiendo de la comunidad. Pero esta fitotecnología es muy adecuada también para llevar o tratar agua residual doméstica de comunidades. Pues habíamos quedado que muy poquitas transparencias, entonces sí. Creo que ya no tengo. pero con estas transparencias, esta sobre todo del río Sordo, es impresionante. Con esta foto vendes cualquier proyecto, ¿no? Pues hágame la buena porque todavía no veo los fondos. No, está impresionante. Vamos a dar, doctora Eugenia Holguín, vamos a dar paso a algunos comentarios. Voy a dejar de compartir entonces. Sí. Ok. Dice el doctor Juan José Santibáñez, en el INECOL tienen una magnífica colección de bambúes. ¿Nos puede platicar de sus propiedades para usarlas en humedales en México? Muchas gracias por su presencia en este programa. Bueno, pues no tengo el gusto de conocer al doctor, pero esa colección pertenece al Jardín Botánico y la verdad no los estamos utilizando en nuestro sistema. Sí sabemos, por ejemplo, que han sido muy
efectivos en un programa en donde el gobierno los puso como una barrera en una avenida donde había mucho declive y había derrumbes, etcétera, y los bambús han hecho una buena labor, pero nosotros no los hemos utilizado en ninguna fitotecnología. Creo que podría ser interesante para zonas riparias, pero no para los Para zonas riparias, ¿eso qué quiere decir? Ok, un río tiene orillas, vamos a decirlo así llanamente, y en las orillas crecen plantas. Y por ejemplo, estamos iniciando un proyecto con una escuela muy poco convencional que surgió durante la pandemia, precisamente junto al río Sordo, en un terreno alto. Les rentaron a unas maestras muy listas que pusieron simplemente tiendas de campañas para que los niños pudieran estar junto al aire libre en la pandemia. Y entonces, ¿qué pasa? Que el río Sordo pues va contaminado, huele mal, etcétera, y nos han invitado a tratar de resolver ese problema. Y lo que estamos pensando es en las orillas, precisamente, en donde hay una curva, un meandro, y el agua está erosionando la orilla, poner algunas plantas. No hemos decidido exactamente cuáles, pero podría una de las formas, alguna planta, por ejemplo, el vetiver se ha descrito mucho para ese tipo de problemas de erosión de las orillas de los ríos. No sé si hay otra pregunta. No, hasta ahorita no han llegado las preguntas, los invitamos. Es que nuestra audiencia es muy tímida. Entonces, ya que faltan 5 minutos para que cerrara el programa, empiezan a caer todas las preguntas. Por eso insistimos en que es el momento de hacerlas. Pero sigamos platicando. Esto que nos ha presentado usted está impresionante. Yo le quería preguntar si esta tecnología es viable para otros cuerpos, para otros ríos, para canales. Claro. Aquí tenemos en la ciudad el canal central, que es un reto para limpiarlo, en fin. ¿Usted cree que con esta tecnología se puede hacer algo? Con la primera que mostré de los humedales flotantes, claro que se podrían hacer muchas cosas. De hecho, esta experiencia en los lagos del dique con los humedales flotantes la estamos tratando de promover con el alcalde en turno, que afortunadamente está muy receptivo porque en la administración anterior no nos hicieron caso, pero el actual está receptivo, especialmente porque le hemos mencionado que en el lago 4, el que está, digamos, al último, el que tiene menos flujo, el agua está tan estancada que hay florecimientos de algas nocivas y eso está fomentando la presencia de unas toxinas que se llaman microcistinas, pero esas toxinas son muy dañinas, dañan el hígado. Y entonces, pues el alcalde y la directora de medio ambiente están conscientes de que se debe de sanear especialmente ese lago, en donde ya tenemos humedales flotantes, pero hacen falta más. Ya no muestren más transparencias por el tiempo, pero sí queremos poner más en la parte angosta del lago 4, con la idea de eliminar o por lo menos disminuir la presencia de las microcistinas. Estas toxinas en la Organización Mundial de la Salud establece que no deben de rebasar un microgramo por litro, es el nivel permisible. Pues en este lago están 4 o 5 veces por arriba del nivel permisible. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, es un problema de salud pública. Claro, y eso es porque lo estamos midiendo, pero le aseguro que en muchísimos cuerpos de agua urbanos, así en donde hay más peligro, existe ese problema, pero no está atendido, ¿no? Ni siquiera diagnosticado. Claro. En el programa en el premio que les dieron, en el proyecto que les premiaron, Ajá. decía el reto del COVID-19. Sí.
Y aquí nosotros hemos reflexionado algunas veces que, bueno, la presencia del COVID hace que finalmente va a terminar en el agua, ¿no? Y va a estar contaminando el agua. Este proyecto que ustedes metieron y estas soluciones podrían tener que ver con la solución a la contaminación del agua por COVID. Sí, mire, esa pregunta es muy interesante porque así fue el inicio de nuestra propuesta. En ese momento empezaban, en marzo del 2020, empezaron a salir artículos a nivel internacional de cómo las aguas residuales de plantas de tratamiento, al salir de las plantas de tratamiento, aún contenían el virus SARS-CoV-2 que produce COVID. Entonces, esto evidentemente pues sigue siendo un problema de salud. No se ha hecho todo un estudio epidemiológico importante que yo sepa en México, porque pues ya bastantes problemas tenemos con contenerlo en el aire, ¿no? Que se sabe que en la transmisión es por aire, entonces todos los esfuerzos se han centrado ahí. Pero definitivamente en el agua existe o sobrevive este virus y desafortunadamente los fondos que nos dieron esta sociedad eran fondos semilla, entonces no hemos tenido suficientes fondos para mandar muestras a un laboratorio certificado en donde se pudiera manejar esto, porque evidentemente nuestros técnicos y nuestros laboratorios no están calificados para manejar este tipo de muestras con posible contaminación de virus SARS-CoV-2. Pero lo interesante es que una sola muestra que sí nos procesaron un grupo del INECOL, no había en los lagos, no había este virus. Ahora, evidentemente en otras zonas, repito, en donde sí pudiera haber este problema, pues tenemos que tener más fondos para hacerlo de una manera más segura, ¿no? Claro, sobre todo en las aguas residuales, ¿no? Que es ahí donde seguramente está entrando. Sí, sí, sí. Doctora Holguín, Zuleima Santana le pregunta, ¿qué limitaciones tienen los humedales? Ok. Si habla de los humedales flotantes, porque no dio tiempo de hablar que hay varios tipos de humedales. Los de primera generación son los humedales en donde se abren zanjas, digamos, para describirlo de una manera muy sencilla. Se pone grava y se ponen plantas, ¿sí? Plantas de otro tipo, no las acuáticas, sino plantas emergentes, como las que están en un humedal natural. Entonces, el agua entra por un lado y a lo largo de ese canal, entre la grava y las plantas, se va tratando y sale ya tratada. Ese tipo de humedales que se llaman humedales construidos, nosotros los utilizamos, por ejemplo, para tratar vinazas de las alcoholeras de una manera eficiente, vinazas diluidas de una manera eficiente. Tenemos incluso una patente sobre eso. Pero en general están limitados, contestando la pregunta, porque no siempre hay suficiente terreno para abrir esas zanjas. Y además el costo al meter grava, etcétera, bueno, hacer las zanjas y meter grava y las tuberías, pues aumenta el costo. Entonces, por eso nosotros nos movimos a los humedales de segunda generación o los humedales flotantes, en donde vimos en las fotografías que el material que usamos es sumamente barato. El metro pues puede ser cuadrado porque usamos 3 líneas de rejillas de este tipo de humedales, cuesta 1,500 pesos. Entonces hemos logrado ya por eso montar varios en estos lagos urbanos. Pero definitivamente los humedales flotantes yo diría que en este momento no tienen limitantes importantes, excepto que no siempre hay un cuerpo de agua eutrofizado que tratar. A veces las Un aguas cuerpo de residuales. agua
eutrofizado. ¿Eso qué quiere Ok, decir? perdón. No, Muy contaminado, vamos a decirlo en palabras muy sencillas, que está con niveles de nitrógeno y fósforo muy altos, de materia orgánica muy altos, y entonces no permite la vida acuática, no está sano, ¿sí? Está demasiado contaminado. eso es. Entonces, así encontramos los lagos del dique, por eso nuestras tecnologías han sido tan eficientes, porque podemos demostrar con muestreos cómo está el agua a la entrada y cómo sale después de 2 líneas de humedales, y hemos demostrado que remueven de 80 a 90% del nitrógeno, del ¡Qué fosfato. barbaridad! ¡Qué Sí, barbaridad! ya no puse esos datos ahí por la limitante de las transparencias que me dijo que fueran poquitos, pero tenemos todos esos datos que si alguien está interesado en esto, podemos hacer una colaboración. Ahí sí me gustaría hablar de colaboraciones, porque fíjese que es interesante. Desde el año 2000 hicimos nuestro primer proyecto multiinstitucional, multidisciplinario. Invitamos a colegas del CIMAB en Chihuahua, del CICI en Yucatán, y CONACYT nos dio buenos fondos para iniciar un proyecto de fitorremediación. No me acuerdo el nombre largo, pero era iniciar por primera vez varias instituciones proyectos de fitorremediación. En ese entonces usábamos unas plantas acuáticas pequeñitas que flotan, que se llaman salvinia mínima, para remover metales pesados, por ejemplo. Y entonces, pues nos da gusto que, por ejemplo, la doctora Teresa Larcón del CIMAP Chihuahua, pues ya tomó su camino hace muchos años en esa línea. Algunos otros investigadores, no sé si en el CICI siguieron en esa línea o no, pero alguno de mis estudiantes de doctorado que terminó hace un año o dos, que trabajó con digestores anaerobios y veía que estábamos trabajando con estos humedales, no aprendió los humedales, pero él está instalando o instaló aquí en el Tecnológico Superior de Jalapa este tipo de sistemas. Pero a lo que yo me quiero referir es que es muy importante aprender a trabajar en equipo, hacer colaboraciones y no coger el caminito solos, ¿no? Claro. En Europa definitivamente me han invitado a evaluar proyectos grandísimos de 10, 15 instituciones en donde están también empresas, y todos tienen su partecita y todos colaboran y todos ganan, ¿no? Claro, claro. Pues Entonces, cuente usted con la Universidad Autónoma Metropolitana, que tiene un grupo de investigadores de altísimo nivel y claro, todos ellos muy abiertos a colaborar. Y uno de claro, ellos es Óscar Monroy claro, Hermosillo. claro, un amigo muy querido de hace muchísimos años, claro. Bueno, pues ese amigo querido la está escuchando y le transfiere una pregunta que dice, ¿cuál sería la profundidad óptima para los humedales flotantes que usa? Ok. Bueno, yo creo que no más de 3 metros, porque habría incluso problemas para los que los montan. Nuestros técnicos caminan, por decirlo así, en los lagos, se meten con sus pantaloneras y andan caminando en los lagos cuando los están montando o los están podando. Entonces yo creo que no más de 3 metros, incluso pues la mayoría de los lagos, no sé, claro que no vamos a hablar de lagos ya enormes, pero urbanos o semiurbanos, pues a lo mejor andan por ese nivel. Los que estamos trabajando tienen entre 1 metro, 1,5 y máximo 2. Y los que están más contaminados, como el lago 4, que yo decía que tiene un poco flujo y está muy estancado, precisamente tiene muchos sólidos y es el menos profundo. Pero la idea es que las raíces no lleguen no lleguen al suelo, ¿no? Por eso estamos precisamente podando y atendiendo, manteniendo los humedales. A veces los papiros crecen hasta 3 metros, entonces
cada 45 días hay que podar, etcétera. Bueno, pues la está escuchando Oscar Monroy con mucha atención, está tomando nota, y Juan José Santibáñez, que también es un promotor del Museo Gota de Agua, está tomando nota de todo lo que está diciendo, porque además están involucrados en el mismo problema, ¿no? Están viendo problemas de cómo tratar el agua contaminada. De hecho, Oscar Monroy hizo un humedal en la UAM Iztapalapa, Okay. que todavía está funcionando. ¿No sabe qué tipo de humedal? Ah, qué buena pregunta, pero Ha de ser construido. sí, construido, claro. Restos de zanja con grava, supongo. Sí, 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 o sea, llega el agua a un reservorio y de ahí se reparte a un canal donde hay plantas, donde hay Okay. piedras, donde hay una serie de cosas. Seguramente me está oyendo y está haciendo coraje por ser una descripción tan poco fina de su humedal, pero seguramente está tomando nota. Le platicaba que en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, el tema del agua es un tema muy, muy relevante y se ha configurado la red del agua de la UAM. Entonces, Excelente. seguramente en próximos eventos se le va a convocar para que nos acompañe, porque estamos también en la misma idea. Hay que avanzar trabajando en equipo, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, usted ya conoce a Oscar Monroy, Claro. es un colaborador de siempre, pero nos manda aquí un mensaje, dice, así es como lo dice Eugenia Holguín. Ah, bueno, entonces, dice que sí. Muy bien, pues voy a comunicarme con él para ver en qué proyecto podemos colaborar. De hecho, el año pasado escribimos una propuesta juntos para CONACYT, en Ah, donde mire, había colaboración. Sí, pero no la aprobaron. Por primera vez en 33 años me rechazaron un proyecto, pero bueno, así no es me la vida. diga. No, pues hay que seguir en esto de los financiamientos del CONACYT, hay que estarle duro y duro y duro a ver a qué horas jala. Doctora Eugenia Holguín, nos estamos acercando al final del conversatorio. Yo quisiera pedirle que nos diera un mensaje así global. Con esto que nos ha platicado, yo me quedo muy optimista de que nuestros ríos, nuestros lagos, nuestras aguas residuales tienen esperanzas, ¿no? Porque hasta ahorita todos estamos como ya muy pesimistas de que en México no tenemos remedio y se nos va a acabar el agua disponible en algún momento. Entonces, yo le quisiera pedir un mensaje final, pero antes de eso le quiero decir, le quiero transmitir el mensaje del doctor Juan José Santibáñez, que dice, estamos muy atentos y seguramente la invitaremos, pues estamos iniciando un proyecto parecido en Guajuapan de León, en el municipio y en el CONALEP de ese poblado. Excelente, muy bien. Entonces, Juan José Santibáñez y la red del agua de la UAM seguramente van a entrar en contacto. Entonces, en estos minutos finales, doctora Eugenia Holguín, investigadora nacional nivel 3, miembro del INECOL, del Instituto de Ecología de Jalapa, ¿cuál sería el mensaje final? ¿Tenemos esperanza? Estas tecnologías de la ficorremediación y la fitorremediación son viables, son fáciles de aplicar, son accesibles. Sí, Antes de que claro. me conteste, Ajá.
un comentario de Carmen Huerta que dice que es muy ameno el conversatorio y muy amena la entrevistada. Que muchas felicidades. Es una colega del INECOL que también se Bueno, interesa. entonces sí puedo decir que dice tanto el entrevistador como la entrevistada. Bueno. Nos he echado flores a los dos. Muy bien. Gracias, Carmen Huerta. Entonces, doctora Eugenia, concluyamos este conversatorio con un mensaje final. Claro, yo creo que el problema es enorme. Decíamos que las metas para tener ríos limpios pues son muy ambiciosas, pero que si cada institución o los 3 niveles de gobierno junto con las instituciones académicas ponemos nuestro granito de arena y los financiamientos, porque esa parte es muy delicada. No podemos estar limitados cuando ya el país está arrancando en una buena etapa de desarrollo tecnológico. Tenemos que seguir teniendo fondos. Ahora, este tipo de soluciones basadas en la naturaleza, claro que tienen muchas perspectivas buenas, son muy confiables, viables, eficientes. Muchas veces se creía en el pasado que lo que era barato, incluso me acuerdo, algún investigador de la UAM las decía como las tecnologías de Guarache. Bueno, no por eso las ecotecnologías, ahora se llaman soluciones basadas en la naturaleza, a pesar de que son relativamente de bajo costo, no por eso no son eficientes. Sí son eficientes, claro que dependen de la energía solar, de la temperatura, no todo el año funcionan igual, etcétera, no en todas las localidades van a funcionar igual, pero para eso es lo importante de hacer equipos multidisciplinarios. Entonces, a lo mejor hay un biólogo que puede sugerir una planta adecuada para esa zona, un hidrólogo para poder decir, bueno, aquí el flujo vamos a mejorarlo. Termino diciendo el ejemplo que tenemos aquí ahorita con Jalapa. Tenemos un equipo que estamos armando con arquitectos del Colegio de Arquitectos, con una hidróloga, con otro ingeniero civil, con nuestro grupo original de nuestro departamento de biotecnología ambiental, y estamos tratando de resolver por qué no hay suficiente flujo en esos lagos. O sea, es todo un reto. Pareciera, bueno, ¿por qué tanto centrarse ahí? Bueno, porque es un lugar urbano muy visitado, recreativo, pero que además el lago Cuatro, insisto, representa un riesgo para los visitantes, para los que viven ahí, y debe de ser atendido. Pero entonces también estos equipos que estamos formando con el gobierno municipal es muy interesante. O sea, sería muy adecuado también si podemos tener equipo con mis buenos amigos de la UAM y seguir adelante, ¿no? Muy bien, pues con ese mensaje de optimismo y de empatía podemos terminar este conversatorio. Ha sido un privilegio, un gran honor estar platicando con usted. Ya me regañó Oscar Monroy por qué nos hablamos de usted si somos colegas. Ok, Pero Javier, me dio mucho gusto estar contigo, Javier. Eso es, Eugenia, un placer haberte conocido. Y creo que este puede ser el inicio de una relación, como decían en la película de Casablanca, el inicio de una relación muy satisfactoria. Entonces, te agradecemos muchísimo tu comparecencia en este conversatorio de Tan Claro como el Agua, y esperamos volverte a convocar a una de estas emisiones. Gracias. Mucho gusto y muchas gracias. Buenas noches. Y a toda nuestra audiencia también le agradecemos mucho su atención. A Lilia Naya, muchas gracias por la producción y el apoyo técnico a esta transmisión. Y les recordamos que el próximo viernes a las 7:15 tenemos una cita para tener el último conversatorio de esta temporada, que estará a cargo de la doctora Florina Ramírez, y que también hablaremos de tratamiento de aguas residuales.
Entonces están todos invitados todos convocados a que nos reunamos aquí el próximo viernes a las 7:15 en un conversatorio más de el Museo Gota de Agua, de esta serie Tan Claro como el Agua. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión. Gracias, buenas noches.